Hola, sean bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a resolver un problema del cuaderno de ejercicios de octavo grado. Y el problema dice lo siguiente. Dice que don Miguel cada día empaca una determinada cantidad de bolsas de café. La tabla muestra la cantidad de bolsas empacadas durante un año. Entonces aquí tenemos la cantidad de bolsas que están divididos por clases. Hay de 200 a 40 bolsas, ¿verdad? De 240 a 280, de 280 a 320, de 320 a 360 y de 360 a 400 bolsas. Entonces aquí tenemos las frecuencias, que la frecuencia es el número de veces que aparecen los número de datos que hay en cada clase, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una serie de datos agrupados por clases. Y lo que nos piden es determinar la moda y la mediana para una serie de datos agrupados. Para eso, pues, para la moda, necesitamos ubicar la clase que tiene la mayor frecuencia. Entonces, para la moda necesitamos conocer la clase, cuál de estas clases de acá tiene mayor frecuencia. Entonces, vemos la frecuencia, vemos cuál dato de estos es mayor: 70, 75, 60, 70, 85. Vemos que la última clase es la que tiene la mayor frecuencia. Entonces esta es la clase modal. Clase modal. Así se llama. Porque es la que tiene mayor frecuencia. Entonces, según la definición, dice que la moda va a ser el punto medio de la clase modal. Entonces el punto medio sería 360. Sumamos 360, que es el límite inferior, más el límite superior, que es 400. Y esto lo dividimos entre 2. Esto me va a dar el punto medio de la clase, de esta clase, ¿verdad? Entonces hacemos esta operación. Esto me va a dar 360 más 400. Eso da 800 menos 40. Sería 760, ¿verdad? 760 dividido entre 2. Esto da 350, 380. 380 sería entonces el valor aproximado de la moda. Sería de 380. Entonces vemos que la moda simplemente es el punto medio de la clase que tiene mayor frecuencia. Eso sería todo. Y para la mediana, esto es un poquito diferente. Para la mediana, primero necesitamos conocer cuál es aproximadamente el dato central. Entonces, para conocer el dato central, dividimos n entre 2, donde n es el total de datos. El total de datos aquí es de 360, y eso lo dividimos entre 2 para saber aproximadamente cuál es la posición del dato central. 360 entre 2, eso da 180. Entonces 180 sería en este caso aproximadamente sería la posición del dato central. Pero no es esta la mediana. La mediana tenemos que calcularla acá, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos los datos acumulados. Los datos acumulados son sumar cada uno de los datos con el anterior. Por ejemplo, 70, no hay datos anteriores, así que simplemente escribimos 70. 75 le sumamos el dato anterior, que sería 70, eso me da 145. Luego a 60 le sumamos los datos anteriores, que serían 145, eso me da 205. Luego a 70 le sumamos los datos anteriores, que serían 205, me da 275. Y luego a 85 le sumamos los datos anteriores, que sería 275, y eso da 360. Entonces aquí tenemos ya la serie de datos acumulados. Y como sabemos que la posición central está aproximadamente en la posición 180, vemos aquí en cuál está aproximadamente ese 180. Vemos que hasta la segunda clase tenemos 145 posiciones. Entonces 145 me hace falta todavía para 280. Entonces nos vamos hasta la tercera clase, que en esta clase de acá tenemos hasta el 205. Y como aquí están los datos que son mayores a 145 y menores o iguales a 205, quiere decir que en algún dato de esta clase debe estar la posición 180, ¿verdad? Entonces esta va a ser la clase mediana, así se llama, clase mediana, porque dentro de esta clase debe estar la mediana. Entonces la mediana va a ser el promedio
perdón, el punto medio de la clase mediana. La clase mediana es esta, ¿no? Entonces el promedio de 280 y 320, 280 más 320, y esto dividido entre 2, y esto va a ser igual a, aquí da 600 entre 2, y eso da 300, ¿verdad? Entonces 300 sería aproximadamente el valor de la mediana para esta serie de datos agrupados. Entonces sería todo. Pasen un feliz día y cuídense.